Hola amigos del YouTube, en esta ocasión les voy a impartir el tema crecimiento y decrecimiento de funciones. Una función es creciente en un intervalo si para todo par de valores en ese intervalo la tasa de variación es positiva. Una función es decreciente en un intervalo si para todo par de valores en ese intervalo la tasa de variación es negativa. Una función es constante en un intervalo si para todo par de valores en ese intervalo la tasa de variación es nula. Conjuntamente tenemos que ver máximos y mínimos. En una función continua se puede determinar un punto máximo o un punto mínimo relativo según estas condiciones. Máximo relativo si a su izquierda la función crece y a su derecha decrece. Mínimo relativo si a su izquierda la función decrece y a su derecha crece. Además, el mayor de todos los valores que tiene la función se llama máximo absoluto y el menor se llama mínimo absoluto. Del texto de noveno de Educación General Básica, del Desarrolla tus destrezas de la página 165, voy a realizar el ejercicio 2 y la orden dice: analiza el crecimiento o decrecimiento de la función dada en los intervalos. En el literal A, menos 3, menos 1, y están encerrados entre corchetes. Eso significa que incluye el menos 3 y el menos 1. Literal B, tenemos corchete 0,1 corchete, es decir, que incluye el 0 y que incluye el 1. Observemos. A ver, analiza el crecimiento o decrecimiento de la función en los intervalos dados. Entonces, en el intervalo menos 3, menos 1. Entonces, observe usted. Del 0 a la izquierda tenemos los valores negativos de x. Y observe, menos 1, el siguiente sería menos 2 y el siguiente menos 3. Entonces, desde el menos 3 hasta el menos 1, la gráfica crece. Mire, observe, crece. Y desde 0 hasta 1, es decir, desde aquí del origen hasta 1 positivo, entonces tenemos desde aquí, observe, desde 0, la gráfica llega hasta aquí, hasta el eje X, continúa bajando y llega hasta el 1. Mire, aquí está el 1, entonces aquí está. Eso significa que la función decrece. Desde aquí pasa y llega hasta acá, hasta ese punto. La gráfica decrece. El ejercicio 3 determina los máximos y mínimos de la función. Entonces observe usted la gráfica. Observe, esta es la gráfica de la función. ¿Listo? Perfecto. Vamos a analizar ahora. Entonces, empieza aquí a crecer, empieza aquí la gráfica y sube, eso significa que crece y llega a este punto, este es el punto máximo. ¿Por qué? Porque la función crece y decrece. Esa es la condición. Crece y decrece. Entonces, este es el punto máximo. La gráfica de la función decrece y llega a este punto, donde está la flechita. Ese es el punto mínimo. ¿Por qué? Porque la gráfica decrece y crece. Entonces se cumple la condición. Observe. Baja y sube. Entonces este punto aquí, ese es el punto mínimo. La gráfica empieza a subir, eso significa que crece. Y llega a este punto y empieza a decrecer. Empieza a bajar. Entonces, en este punto, ese es el otro punto máximo.
La gráfica decrece o baja hasta este punto, porque en este punto nuevamente sube la gráfica, crece. Entonces este es el punto donde está la flechita, es el punto mínimo. Crece, crece, crece o sube hasta llegar a este puntito y empieza a bajar. Este es el punto máximo. Aquí donde está la flecha, este es el punto máximo. Se cumple la condición que crece y decrece. Ese es el punto máximo. Luego la gráfica baja, 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 baja y nuevamente crece. Entonces, estudiantes, ¿qué significa? Este punto que es, ese es el punto mínimo. ¿Cuántos puntos máximos? Contemos. 1, 2, 3 máximos. Puntos mínimos. 1, 2, 3. Este punto es el final de la gráfica que no cuenta, porque no está la otra, la gráfica que decrezca para decir es un punto máximo. Entonces este es el final de la gráfica, que es muy distinto. En el ejercicio 4 la orden me indique los intervalos donde la función de la figura 7 es creciente, constante y decreciente. Observemos. El eje vertical es el eje de las Y o el eje de las ordenadas y el eje horizontal es el eje de las X o abscisas. Ahora, la escala. Un cuadrito es 1 hacia arriba, entonces el siguiente es 2, el siguiente es 3, el siguiente es 4. En X, a la derecha es 1, un cuadrito es 1, eso significa que cada cuadrito es 1 y se va aumentando en 1, entonces este es 2, este es 3, este es 4, este es 5, este es 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. En el 13 culmina la función, la gráfica. Y a la izquierda del 0 son los valores negativos de x. Menos 1, menos 2, menos 3. En menos 3 es el inicio de la función o de la gráfica. En el intervalo desde menos 3 hasta 0, observe, desde menos 3 hasta 0, la función es creciente. Observe, crece. Hasta ahí. Desde 0, contemos 1, 2, 3, 4, 5. Desde 0 hasta 5, la función es constante. Desde 5, contemos, bajemos un poquito al eje horizontal y entonces tengo 6, 7, 8, hasta el 8, hasta aquí. Entonces, tenemos desde el 5, la función es decreciente hasta el 8, es decreciente. Ahora, contemos 9, 10, 11, 12, 13. Desde el 8, mire, desde el 8, la función crece, 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 crece y llega a este punto rojo. Es decir, que desde el 8 hasta el intervalo 13, la función es creciente. El ejercicio 5 indica, observa la función de la figura 8 y responde, ¿cuáles son los máximos y mínimos de la función en el intervalo corchete menos 2, 2 corchete? ¿Son absolutos o relativos? En máximos y mínimos, leamos la parte final que dice, además, el mayor de todos los valores que tiene la función se llama máximo absoluto y el menor se llama mínimo absoluto. Regresamos a analizar nuestra gráfica y aquí tenemos un máximo, mire, crece y decrece.
Entonces aquí tenemos un punto máximo absoluto. Decrece la función y aquí tenemos un mínimo absoluto. Crece la función y este es un máximo absoluto. Decrece la función, este es un mínimo absoluto. Observe, la gráfica es igual. Es igual, es una curva sinusoidal. ¿Listo? Entonces, todas las crestas tienen el mismo nivel, el mismo valor. Son valores absolutos. ¿Listo? Si hubiera un punto máximo por acá, otro por acá abajito y otro por acá arribita, entonces serían valores relativos los pequeños y el más grandecito, el más alto sería absoluto. De igual forma, si hablamos de los relativos, el que está más bajo de todos los otros puntos mínimos, entonces este es el mínimo absoluto. ¿Listo? El ejercicio 9, resolución de problemas. Me indica, un bus universitario hace 2 paradas en cada viaje, además de la inicial. Para recoger estudiantes, en la figura 9 se muestra su recorrido diario. Observe la gráfica. Como es un recorrido, entonces se repiten las gráficas, esta con esta se repite. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el literal A? El dominio y el recorrido. El dominio son los valores de X. Entonces, si hablamos de un dominio total, sería, observe, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Desde menos 8 hasta este otro punto. Veamos cuánto lleva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, el dominio sería desde menos 8 hasta más 8. Ese sería el dominio. Los intervalos de continuidad y discontinuidad. A ver, veamos. Inicia la gráfica en este punto, sube, baja y llega a este punto. Es decir, que el bus vamos a decir que estuvo prendido el motor y en este punto, en el menos 2, se apaga el motor y en ese mismo momento prende el motor y espera. Observe, se pone a esperar. Nuevamente en este punto rojo se le apaga el motor y enseguida lo prende y empieza a moverse el bus. Observe. ¿Listo? Eso significa. Entonces, en el momento que apagó en este punto, ya la gráfica no es continua, es discontinua. Mire, es discontinua, se cortó la gráfica. Vea, entonces el intervalo de discontinuidad es desde el menos 2 hasta el más 2. Esa es la discontinuidad. La continuidad entonces sería, los intervalos serían desde menos 8 hasta menos 2 es continua. Discontinua desde menos 2 hasta más 2. Continua desde más 2 hasta más 8. Es continua. Bien, literal C. La tasa de variación en los siguientes intervalos. La tasa de variación en los siguientes intervalos. Entonces, desde menos 5 al menos 3. A ver, contemos. Menos 1, menos 2, menos 3. Hasta aquí sería menos 3. Menos 4, menos 5. Observe la gráfica. ¿Dónde está la gráfica en el menos 5? Aquí arriba. ¿Y dónde está la gráfica en el menos 3? Aquí abajo. ¿Qué significa? Que la función decrece. Y si decrece, entonces la tasa de variación es negativa. ¿Qué más? El otro intervalo, menos 2, 0. Entonces tengo desde menos 2 hasta 0. ¿Cuál es la tasa de variación?
Observe, está en función constante, entonces la tasa de variación es nula. ¿Listo? Ya, vamos, el otro intervalo. 4 y 5. Dice 4 y 5, entonces observemos 4 y 5. Tengo 2, tengo 4. Aquí está el 4 y el siguiente es el 5. La gráfica, ¿dónde está? Está en este punto y en el 5 está en este punto acá arriba. Entonces observe, la gráfica crece y la tasa de variación es positiva. ¿Listo? Ya, ¿qué más? Literal D, el crecimiento y el decrecimiento. El crecimiento, vamos con crecimiento. Desde este punto, desde aquí, desde este punto, crece la gráfica hasta aquí. Vamos, ¿dónde más crece? Ah, crece aquí. Aquí. Vea, desde este punto hasta acá, crece. Otro, desde aquí hasta acá arribita, crece. Y otro punto, desde aquí hasta el eje, hasta aquí, crece. ¿Listo? Entonces podemos indicar ahí los intervalos si me solicitara. Pero no me solicita, solamente me dice el crecimiento y el decrecimiento. El decrecimiento, observe, desde el punto rojo, desde el inicio de la gráfica hasta aquí, hasta el menos 7, decrece. Desde acá, desde el menos 5, decrece hasta el menos 3, decrece. ¿Dónde más decrece? Aquí, en este puntito, donde estoy indicando con el mouse, aquí. Decrece hasta este punto, que sería el más 3. ¿Dónde más decrece? Acá. Desde aquí empieza. Baja la gráfica y llega hasta aquí. Decrece. Listo. Tenemos los máximos y mínimos absolutos y relativos. Entonces los máximos y mínimos absolutos y relativos. Bueno, entonces este punto es un máximo absoluto, este punto es un máximo absoluto. Acá abajo, este punto es un mínimo absoluto y este punto es un mínimo absoluto. Los que están en el medio, están por el intermedio, ¿no? Vea, este punto es un mínimo relativo y este otro punto es un mínimo relativo. Máximos relativos no tenemos. ¿Listo? Si te gustó el video, entonces regálame un like. Nos vemos hasta la próxima. Chao.